En este preciso momento, mientras lees estas palabras, el día de tu nacimiento todavía existe. No como un recuerdo, no como una fotografía, sino como un momento real, físicamente presente en el tejido del universo. Y el día de tu muerte, sea cuando sea, también existe ya. Completo, fijo, esperándote. Esto no es filosofía abstracta ni ciencia ficción. Es lo que la física moderna nos dice sobre la naturaleza del tiempo. El pasado no ha desaparecido, el futuro no está por llegar. Todo existe simultáneamente en lo que los físicos llaman el bloque universo. Y si esto es cierto, todo lo que creías saber sobre el tiempo, la libertad y el significado de tu vida necesita ser repensado desde cero. Si este tipo de revelaciones sobre la naturaleza de la realidad te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué los físicos han llegado a una conclusión tan perturbadora, necesitamos comenzar con una pregunta aparentemente simple. ¿Qué es el tiempo? Intenta responderla sin usar la palabra tiempo en tu respuesta. Es sorprendentemente difícil. Todos sabemos lo que es el tiempo en el sentido de que lo experimentamos constantemente. Pero definirlo con precisión es extraordinariamente complicado. San Agustín de Hipona, el filósofo y teólogo del siglo IV, capturó perfectamente esta paradoja cuando escribió: ¿qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo a quien me pregunta, no lo sé. Estas palabras, escritas hace más de 1600 años, siguen siendo sorprendentemente relevantes. El tiempo es algo que todos experimentamos constantemente, pero que nadie puede definir completamente satisfactoriamente. Nuestra experiencia cotidiana del tiempo tiene una estructura muy clara y aparentemente obvia. Hay un pasado, un conjunto de eventos que ya ocurrieron y que ya no existen excepto como memorias o registros. Hay un presente, ese fugaz instante de la hora donde realmente vivimos. Y hay un futuro, ese territorio de posibilidades aún no realizadas. Esta estructura, pasado, presente, futuro, parece tan fundamental que es difícil imaginar que podría ser de otra manera. Pero esta experiencia intuitiva del tiempo resulta ser profundamente engañosa. Y la primera grieta en esta intuición vino de uno de los mayores cambios de paradigma en la historia de la ciencia, la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del tiempo. El título era modesto, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, pero sus implicaciones eran revolucionarias. Einstein demostró que el tiempo no es absoluto ni universal. El tiempo transcurre a diferentes velocidades para diferentes observadores, dependiendo de su velocidad relativa. Este concepto, conocido como dilatación del tiempo, ha sido verificado experimentalmente innumerables veces. Los satélites GPS deben corregir constantemente por este efecto, porque sus relojes corren a velocidades ligeramente diferentes a los relojes en la superficie de la Tierra. Partículas subatómicas llamadas muones, creadas en la atmósfera superior por rayos cósmicos, sobreviven lo suficiente como para llegar a la superficie de la Tierra solo porque el tiempo pasa más lentamente para ellas debido a su alta velocidad. Pero la implicación más profunda de la relatividad especial va más allá de la dilatación del tiempo. Einstein, trabajando con sus conceptos matemáticos, y su colega Hermann Minkowski, desarrollaron un marco completamente nuevo para entender el tiempo y el espacio. Minkowski demostró que las ecuaciones de Einstein se vuelven mucho más elegantes y comprensibles si se trata el tiempo no como algo separado del espacio, sino como una cuarta dimensión igual a las 3 dimensiones espaciales que conocemos. Minkowski presentó esta idea en una conferencia en 1908 con palabras que todavía resuenan. De ahora en adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión entre los dos preservará una realidad independiente. Esta unión se llama espacio-tiempo. Y en el espacio-tiempo, el tiempo es tratado matemáticamente de manera casi idéntica a las dimensiones espaciales. Así como el espacio tiene longitud, anchura y profundidad,
el universo tiene estas tres dimensiones espaciales más una temporal. Todos los eventos en el universo, cada momento que ha ocurrido o ocurrirá, pueden ser especificados por 4 coordenadas, 3 espaciales y una temporal. Y aquí está el punto crucial que lleva a la idea del universo bloque. En el espacio-tiempo, los eventos no suceden y luego desaparecen. Simplemente existen en sus coordenadas espacio-temporales, de la misma manera que una ciudad en un mapa existe en sus coordenadas geográficas, independientemente de si estás visitándola en este momento o no. Piensa en un mapa de una ciudad. La ciudad de Madrid existe en el mapa, en coordenadas específicas de latitud y longitud. París existe en otras coordenadas. El hecho de que estés en Madrid ahora no hace que París deje de existir en el mapa. Ambas ciudades existen simultáneamente en el mapa, aunque tú solo puedas estar en una a la vez. El universo bloque propone que el tiempo funciona de manera análoga. Todos los momentos del tiempo, pasado, presente y futuro, existen simultáneamente en el espacio-tiempo, de la misma manera que todas las ubicaciones existen simultáneamente en el espacio. El hecho de que estés experimentando ahora este momento no hace que el pasado o el futuro dejen de existir. Simplemente no los estás visitando en este momento. La imagen más clara para visualizar esto es imaginar el universo como un bloque de hielo gigante y translúcido. Dentro de este bloque están congelados todos los eventos de toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta el último apagón de la última estrella. Tu nacimiento está allí en algún lugar, un destello de luz en el interior del bloque. Tu infancia, tu adolescencia, este momento que estás viviendo ahora, y todos los momentos futuros de tu vida, todos están allí, fijos e inmutables en el bloque. Nuestra experiencia del tiempo es como un rayo de luz que atraviesa este bloque, iluminando una porción del bloque a la vez. Llamamos presente a la porción que está siendo iluminada en este momento. Llamamos pasado a las porciones que el rayo ya ha atravesado. Llamamos futuro a las porciones que el rayo aún no ha alcanzado. Pero el bloque entero existe todo el tiempo. Esta es la visión del universo bloque, también conocida como eternismo o realismo cuatridimensional. Y lo que hace que esta visión sea tan inquietante no es solo que sea filosóficamente radical, sino que está respaldada por las ecuaciones matemáticas más exitosas y precisas que la física ha producido. La teoría de la relatividad de Einstein ha sido verificada con una precisión extraordinaria en innumerables experimentos. Los satélites GEPS, que deben corregir constantemente por efectos relativistas, serían inútiles si la relatividad estuviera equivocada. Los detectores de ondas gravitacionales como LIGO han confirmado predicciones de la relatividad general con una precisión que desafía la comprensión. La relatividad funciona. Y la relatividad, en su núcleo matemático, describe un universo donde el tiempo es una dimensión igual a las dimensiones espaciales. Pero si esto es cierto, si el pasado, el presente y el futuro todos existen simultáneamente, surge inmediatamente una pregunta perturbadora. Si el futuro ya existe, si está allí en el bloque esperando que tu rayo de conciencia lo alcance, ¿tienes libre albedrío? ¿Puede cambiar tu futuro si ya existe? La pregunta del libre albedrío es quizás la implicación más perturbadora del universo bloque. Si todos los momentos de tu vida ya existen en el espacio-tiempo, si tu futuro está tan fijo e inmutable como tu pasado, entonces la sensación de estar tomando decisiones, de poder elegir entre diferentes caminos, de tener control sobre tu destino, ¿es una ilusión? Esta pregunta no es nueva. Los filósofos han debatido el determinismo versus el libre albedrío durante siglos. Pero el universo bloque le da una dimensión completamente nueva y más urgente a este debate. Porque ahora no es solo una cuestión filosófica abstracta, es una consecuencia directa de las ecuaciones físicas más exitosas que tenemos. Los defensores del universo bloque ofrecen varias respuestas a esta objeción. La primera es que el libre albedrío y el determinismo no son necesariamente incompatibles, una posición filosófica conocida como compatibilismo. Según esta visión, incluso si el futuro ya existe en algún sentido,
Tus decisiones son parte de lo que produce ese futuro. No estás siendo arrastrado por un destino externo a ti. Tus elecciones, tus deliberaciones, tu proceso de toma de decisiones, todo eso es parte del tejido del espacio-tiempo. Eres el agente de tu propio futuro, aunque ese futuro ya exista. Piénsalo de esta manera. Una novela ya escrita tiene un final fijo e inmutable. Las decisiones del protagonista están todas determinadas desde la primera página hasta la última. Y sin embargo, dentro de la narrativa de la novela, el protagonista experimenta genuinamente estar tomando decisiones, considerando opciones, ejerciendo su voluntad. La ficción del libre albedrío dentro de la narrativa no es menos real porque el final ya esté escrito. ¿Somos nosotros personajes en una novela ya escrita? Esta analogía es perturbadora precisamente porque resuena con algo que muchas tradiciones espirituales y filosóficas han intuido durante milenios. La idea de que hay un orden subyacente en el universo, que los eventos no son completamente aleatorios y caóticos, sino que siguen algún patrón más profundo. Pero antes de sumergirte demasiado en la angustia existencial sobre el libre albedrío, hay una complicación importante que debemos introducir: la mecánica cuántica. Porque si la relatividad apunta hacia el universo bloque y el determinismo, la mecánica cuántica parece apuntar en exactamente la dirección opuesta. En el nivel cuántico, el nivel de los átomos y las partículas subatómicas, el universo parece ser fundamentalmente probabilístico, no determinístico. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es imposible conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula. No es que no tengamos instrumentos lo suficientemente precisos, es que la naturaleza misma no determina estos valores hasta que son observados. El gato de Schrödinger, ese famoso experimento mental donde un gato está simultáneamente vivo y muerto hasta que lo observas, ilustra este punto de manera vivida aunque simplificada. En el mundo cuántico, las cosas no tienen valores definidos hasta que son medidas. Antes de la medición, existen en superposiciones de múltiples estados posibles. Si el universo a nivel fundamental es probabilístico, entonces el futuro no puede estar completamente determinado. Las decisiones cuánticas que ocurren en tu cerebro, en los procesos bioquímicos de tus neuronas, podrían introducir una genuina indeterminación en el sistema. El futuro podría ser, en algún sentido fundamental, no fijo, sino probabilístico. Pero aquí está el dilema fascinante. El universo bloque y la mecánica cuántica parecen contradecirse. ¿Cómo puede ser que el espacio-tiempo sea una estructura fija con todos los momentos ya existentes, mientras que simultáneamente las leyes cuánticas dicen que el futuro es genuinamente indeterminado? Esta es una de las grandes tensiones sin resolver en la física moderna. La relatividad y la mecánica cuántica son las dos teorías más exitosas y precisas que tenemos. Cada una ha sido verificada experimentalmente con una precisión extraordinaria, y sin embargo, en su núcleo conceptual, parecen describir universos fundamentalmente diferentes. Reconciliar la relatividad con la mecánica cuántica es quizás el mayor desafío abierto en la física. La teoría de todo, ese santo grial de la física teórica, necesita explicar cómo un universo bloque relativista puede ser también fundamentalmente cuántico e indeterminado. Pero dejemos por un momento la cuestión del libre albedrío y exploremos otro aspecto del universo bloque que es igualmente perturbador: la relatividad de la simultaneidad. Porque resulta que no solo el pasado y el futuro podrían existir simultáneamente, sino que la definición misma de simultáneo depende del observador. Aquí está un experimento mental clásico de la relatividad. Imagina un tren muy largo moviéndose a alta velocidad. En el centro del tren hay una persona, llamémosla Ana. En la plataforma de la estación hay otra persona, llamémosla Berta. En exactamente el mismo momento, según el reloj de Berta, dos rayos golpean los extremos opuestos del tren. Berta, parada en la plataforma, ve ambos rayos golpear simultáneamente. Para ella, los dos eventos ocurren al mismo tiempo.
Ahora bien, ¿qué ve Ana, la persona en el centro del tren en movimiento? Debido a que el tren se mueve hacia un extremo y se aleja del otro, la luz de los dos rayos tarda diferentes cantidades de tiempo en llegar a Ana. Ana verá primero el rayo que golpeó el extremo frontal del tren y luego el rayo que golpeó el extremo trasero. Para Ana, los dos eventos no son simultáneos. El rayo frontal ocurrió primero, luego el rayo trasero. ¿Quién tiene razón? ¿Los eventos fueron simultáneos o no? La respuesta de la relatividad especial es que ambas tienen razón en sus propios marcos de referencia. La simultaneidad no es absoluta. No hay una respuesta universal a la pregunta de si dos eventos ocurrieron al mismo tiempo. La respuesta depende del estado de movimiento del observador. Esta relatividad de la simultaneidad tiene implicaciones profundas para la idea del ahora. Si estás en la Tierra y alguien está en una nave espacial moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, tu ahora y su ahora no coinciden. Cuando tú dices este momento, estás describiendo una porción diferente del espacio-tiempo que cuando él dice este momento. A velocidades cotidianas, las diferencias son minúsculas e imperceptibles. Pero en principio, si alguien en una galaxia lejana está moviéndose a alta velocidad relativa a nosotros, su ahora podría corresponder a lo que nosotros llamaríamos nuestro pasado o nuestro futuro. El filósofo Hilary Putnam argumentó precisamente este punto en 1967. Si yo estoy aquí ahora, y un ser en Andrómeda está moviéndose a alta velocidad relativa a mí, entonces lo que yo llamo ahora en Andrómeda podría ser lo que el ser andromédano llama pasado o futuro. Y si el futuro ahora de alguien en Andrómeda es tan real y existente como nuestro presente, entonces ese futuro debe existir. Este argumento es poderoso y perturbador. Sugiere que la idea de que el presente es el único momento que realmente existe es insostenible una vez que aceptamos la relatividad. Si la existencia en el presente es lo que hace que algo sea real, y si el presente es diferente para diferentes observadores, entonces, ¿qué hace que algo sea real? La respuesta más consistente con la física relativista es que todos los momentos del espacio-tiempo son igualmente reales, independientemente de si los llamamos pasado, presente o futuro. El tiempo es simplemente otra dimensión, y los eventos en ella no son más ni menos reales que los objetos en el espacio. Considera esta analogía. Pregunta: ¿es Madrid más real que París porque tú estás en Madrid ahora mismo? Por supuesto que no. Ambas ciudades son igualmente reales, solo que están en diferentes lugares en el espacio. De la misma manera, el universo bloque propone que el día de tu nacimiento es tan real como hoy, solo que está en un lugar diferente en el espacio-tiempo. Esta idea tiene implicaciones que van mucho más allá de la física abstracta. Si el pasado todavía existe, si las personas que hemos perdido todavía existen en sus momentos, si todos los momentos de amor, alegría y belleza que hemos experimentado siguen siendo reales en algún sentido, eso es una perspectiva radicalmente diferente a la idea habitual de que el pasado simplemente ha desaparecido. Si el pasado, el presente y el futuro todos existen simultáneamente en el universo bloque, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué experimentamos el tiempo como algo que fluye en una dirección? ¿Por qué tenemos la sensación de que el tiempo avanza del pasado hacia el futuro y no al revés? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? Esta pregunta es lo que los físicos llaman el problema de la flecha del tiempo. Y su respuesta es sorprendentemente profunda y conecta el tejido del espacio-tiempo con conceptos como el orden, el desorden y la naturaleza de la información. Comencemos con algo aparentemente simple. Imagina una taza de café caliente en una habitación fría. Con el tiempo, el calor del café se dispersa hacia la habitación. El café se enfría. La habitación se calienta ligeramente. Este proceso ocurre en una dirección específica. El calor fluye del objeto caliente al objeto frío, nunca al revés. Nunca ves una taza de café fría absorber espontáneamente
el calor de una habitación y volverse caliente. ¿Por qué? Porque el calor fluyendo del café a la habitación aumenta el desorden total del sistema. El calor distribuido por toda la habitación representa más desorden que el calor concentrado en la taza. En física, este desorden se mide con una cantidad llamada entropía. Y la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado siempre aumenta o se mantiene igual con el tiempo, nunca disminuye espontáneamente. Esta tendencia hacia mayor entropía es lo que crea la flecha del tiempo. El pasado es la dirección donde la entropía era menor. El futuro es la dirección donde la entropía es mayor. Cuando recordamos el pasado, estamos recordando estados de menor entropía. Cuando anticipamos el futuro, estamos anticipando estados de mayor entropía. Pero aquí está el punto filosófico profundo que conecta con el universo bloque. Las leyes fundamentales de la física, a nivel microscópico, son completamente simétricas en el tiempo. Las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, la mecánica cuántica, incluso la relatividad general de Einstein, todas son simétricas con respecto al tiempo. Si filmáramos colisiones de partículas subatómicas y las mostráramos en reversa, no podrías distinguir cuál es la dirección correcta. Las leyes físicas funcionan igualmente bien en ambas direcciones temporales. Entonces, la asimetría del tiempo, la razón por la cual el tiempo parece fluir en una dirección, no emerge de las leyes fundamentales de la física. Emerge de las condiciones iniciales del universo. El Big Bang, el momento inicial del universo, fue un estado de entropía extraordinariamente baja. El universo comenzó en un estado de orden increíble, y desde entonces ha estado evolucionando hacia estados de mayor desorden. El filósofo y físico David Albert ha argumentado que toda la flecha del tiempo, toda la asimetría entre pasado y futuro que experimentamos, se reduce a un único hecho. El Big Bang fue un estado de muy baja entropía. Si el universo hubiera comenzado en un estado de alta entropía, no habría flecha del tiempo. Los procesos ocurrirían igualmente en ambas direcciones, sin preferencia temporal. Esta idea tiene una consecuencia filosófica asombrosa. Si la flecha del tiempo es simplemente una consecuencia de las condiciones iniciales del universo, y no una propiedad fundamental de las leyes de la física, entonces la dirección en que experimentamos el tiempo es algo así como un accidente histórico cósmico. El tiempo podría haber fluido en la dirección opuesta si el Big Bang hubiera sido diferente. Algunos cosmólogos han especulado que podría haber regiones del universo donde la entropía decrece en lugar de aumentar, donde la flecha del tiempo apunta en la dirección opuesta a la nuestra. En esas regiones, los seres con conciencia recordarían lo que nosotros llamaríamos el futuro y anticiparían lo que nosotros llamaríamos el pasado. Su experiencia subjetiva del flujo temporal sería completamente normal para ellos, simplemente apuntaría en la dirección opuesta. Pero volvamos a la pregunta central. Si las leyes de la física son simétricas en el tiempo, si no hay nada en la física fundamental que distinga el pasado del futuro, entonces, ¿por qué experimentamos el tiempo como algo que fluye? ¿Por qué tenemos la sensación de estar viajando a través del tiempo de pasado a futuro? La respuesta más profunda es que quizás no estamos viajando a través del tiempo en absoluto. Quizás la sensación de flujo temporal es una construcción de nuestra mente, no una propiedad del universo. El físico Julian Barbour ha argumentado durante décadas que el tiempo no existe en absoluto como una dimensión fundamental. En su libro El fin del tiempo, Barbour propone que el universo es en realidad un conjunto de configuraciones estáticas, lo que él llama ahoras. No hay movimiento, no hay cambio, no hay flujo temporal. Lo que experimentamos como el paso del tiempo es simplemente nuestra conciencia, procesando diferentes ahoras estáticos y construyendo la narrativa de un flujo temporal. Esta idea es radical incluso para los estándares de la física teórica, pero captura algo importante.
La experiencia del tiempo que fluye es una construcción cognitiva. Nuestro cerebro toma instantáneas del mundo, las procesa y crea la sensación de continuidad temporal. Pero esa sensación podría ser tan construida como la sensación de ver una película, donde en realidad estás viendo una serie de imágenes estáticas a una velocidad suficientemente alta para crear la ilusión de movimiento. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante que apoya esta idea. El cerebro no experimenta el presente en tiempo real. Hay un retraso neuronal de aproximadamente 80 milisegundos entre cuando ocurre un evento y cuando eres consciente de él. Tu cerebro está constantemente editando y reconstruyendo tu experiencia del presente, llenando los vacíos, suavizando las transiciones, creando una narrativa coherente de lo que llamas ahora. Experimentos neurológicos han demostrado que si dos estímulos ocurren muy cerca en el tiempo, tu cerebro puede invertir su orden en tu percepción consciente. Puedes percibir que algo ocurrió antes, cuando en realidad ocurrió después. Tu sentido del orden temporal no es una grabación directa de la realidad. Es una construcción activa de tu cerebro. Si nuestra experiencia del tiempo es una construcción neurológica, entonces la pregunta de por qué el tiempo fluye de pasado a futuro podría ser respondida no en términos de física, sino en términos de neurociencia y evolución. Experimentamos el tiempo fluyendo de pasado a futuro porque nuestros cerebros están construidos para operar de esa manera. Tenemos memorias del pasado, pero no del futuro, porque la información en nuestro cerebro se organiza causalmente, con estados anteriores causando estados posteriores. Hay también una perspectiva budista y contemplativa que resuena extrañamente con estas ideas físicas. Muchas tradiciones meditativas enfatizan que el ahora es lo único que realmente existe, que el pasado es solo un pensamiento ocurriendo ahora, y el futuro es solo otro pensamiento ocurriendo ahora. La experiencia directa siempre es presente, nunca pasada ni futura. Curiosamente, esta intuición contemplativa y el universo bloque de la física llegan a conclusiones complementarias desde direcciones opuestas. La física dice que todos los momentos existen igualmente. La meditación dice que solo el presente existe. Ambas perspectivas, de maneras diferentes, cuestionan nuestra experiencia ordinaria del tiempo como algo que fluye inexorablemente de un pasado ya muerto hacia un futuro aún no nacido. ¿Y si ambas perspectivas capturan aspectos de una verdad más profunda? ¿Y si el tiempo es simultáneamente un bloque eterno, donde todo coexiste, y también, desde nuestra perspectiva interna consciente, un flujo perpetuo de la hora? Hemos explorado el universo bloque desde la perspectiva de la relatividad especial y general. Hemos visto cómo la flecha del tiempo emerge de la entropía. Pero hay una frontera aún más radical en la física moderna que cuestiona no solo la dirección del tiempo, sino la existencia misma del tiempo como concepto fundamental. Esta frontera es la gravedad cuántica, y lo que sugiere sobre el tiempo es verdaderamente revolucionario. Para entender por qué el tiempo mismo podría no ser fundamental, necesitamos entender el problema central de la física moderna, la incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad general, la teoría de Einstein sobre la gravedad, describe el universo a grandes escalas: planetas, estrellas, galaxias, el universo entero. En esta teoría, el espacio-tiempo es una estructura continua y suave que puede curvarse y distorsionarse por la presencia de masa y energía. El tiempo es una parte integral de esta estructura. La mecánica cuántica, por otro lado, describe el universo a pequeñas escalas: átomos, electrones, fotones. En este mundo, la física es fundamentalmente probabilística. Las partículas pueden estar en múltiples estados simultáneamente, y la medición misma afecta el sistema que se está midiendo. Estas dos teorías son extraordinariamente exitosas cada una en su dominio. Pero cuando intentas aplicarlas simultáneamente, como debes hacer cuando describes objetos tanto masivos como pequeños,
como los agujeros negros o el universo primitivo justo después del Big Bang, obtienes inconsistencias matemáticas irresolubles. Los cálculos producen infinitos sin sentido. Para resolver esta incompatibilidad, los físicos han estado trabajando durante décadas en teorías de gravedad cuántica. Las más prometedoras son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. Y lo que estas teorías sugieren sobre el tiempo es profundamente perturbador. En la gravedad cuántica de bucles, por ejemplo, el espacio-tiempo no es una estructura continua, sino que está compuesto de unidades discretas, los llamados átomos de espacio-tiempo. A la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, el espacio-tiempo granular no tiene sentido hablar de distancias más pequeñas. Y de manera similar, podría no tener sentido hablar de intervalos de tiempo más pequeños que el tiempo de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. Si el espacio-tiempo es fundamentalmente discreto, entonces el tiempo no fluye suavemente. Se mueve en saltos cuánticos imperceptiblemente pequeños. Pero más que eso, en algunas formulaciones de la gravedad cuántica, el tiempo desaparece completamente de las ecuaciones fundamentales. La ecuación de Wheeler-DeWitt, una de las primeras intentos de cuantizar la gravedad, es notable por algo. No contiene el tiempo. Es una ecuación que describe el universo, pero el tiempo simplemente no aparece en ella. El universo, en esta descripción, es un objeto estático. No evoluciona en el tiempo porque el tiempo no es una variable independiente. Es algo que emerge de las relaciones entre las partes del universo. El físico Carlo Rovelli, uno de los principales arquitectos de la gravedad cuántica de bucles, ha argumentado de manera convincente en su libro El orden del tiempo que el tiempo es una propiedad emergente, no fundamental. El tiempo no es el escenario sobre el cual ocurren los eventos. Es algo que surge de las relaciones causales entre eventos, de la misma manera que la temperatura no es una propiedad fundamental, sino una descripción emergente del movimiento promedio de moléculas. Esta idea es radical, pero tiene precedentes en la física. La temperatura, la presión, la fluidez de un líquido, todas estas propiedades que experimentamos como reales y fundamentales, son en realidad propiedades emergentes que surgen del comportamiento colectivo de partículas individuales que no poseen esas propiedades. Un átomo individual no tiene temperatura. La temperatura emerge cuando tienes muchos átomos interactuando. De manera similar, el tiempo podría emerger de las interacciones cuánticas entre los componentes fundamentales del universo. Los eventos no ocurren en el tiempo. El tiempo ocurre porque los eventos se relacionan causalmente entre sí. El tiempo no es el río en el cual nadan los eventos. Es el patrón que emerge de su natación. Si el tiempo es emergente, esto tiene implicaciones profundas para el universo bloque. Porque si el tiempo no es fundamental, entonces la pregunta de si el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente podría estar mal planteada desde el principio. La simultaneidad, la existencia en el tiempo, todos estos conceptos podrían ser descripciones aproximadas que son útiles a grandes escalas, pero que pierden su significado a nivel fundamental. Pensemos en los agujeros negros, porque ofrecen un laboratorio natural para explorar estos conceptos extremos. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo, donde la curvatura es tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En el horizonte de eventos, el límite más allá del cual no hay retorno, el tiempo hace cosas extraordinarias. Para un observador lejano, alguien cayendo hacia un agujero negro parece congelarse en el horizonte de eventos. El tiempo del observador cayente, desde la perspectiva del observador lejano, se detiene completamente. El observador cayente nunca parece cruzar el horizonte. Simplemente se vuelve más y más lento, más y más rojo por el corrimiento gravitacional, hasta desvanecerse lentamente. Pero desde la perspectiva del observador cayente, nada especial ocurre al cruzar el horizonte. Cruza el horizonte normalmente y continúa su caída hacia la singularidad. Experimenta el tiempo fluyendo normalmente, aunque sabe que para el universo exterior
ha desaparecido efectivamente. ¿Cuál perspectiva es correcta? ¿El observador cruza el horizonte o no? La física nos dice que ambas descripciones son válidas en sus respectivos marcos de referencia. Pero esto significa que lo que consideramos eventos que ocurren depende fundamentalmente del observador. No hay una descripción única y objetiva de cuándo ocurren las cosas. La paradoja de la información del agujero negro, uno de los problemas más profundos de la física actual, toca directamente estas cuestiones. Cuando la materia cae en un agujero negro, ¿qué le sucede a la información que contenía? Hawking inicialmente argumentó que la información se destruye, lo cual viola un principio fundamental de la mecánica cuántica. Años de debate han llevado a la mayoría de los físicos a concluir que la información de alguna manera se preserva, posiblemente codificada en la radiación de Hawking que emite el agujero negro mientras se evapora. Pero esto plantea preguntas fascinantes sobre el tiempo. Si la información que cayó en el agujero negro hace millones de años emerge como radiación de Hawking en el presente, ¿en qué sentido el pasado y el presente están conectados? ¿Es la información que emerge la misma que cayó? ¿Qué significa la identidad de información a través del tiempo en este contexto? El principio holográfico, que sugiere que toda la información de un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional, añade otra capa de complejidad. Si el universo tridimensional es en algún sentido una proyección de información en una superficie bidimensional, entonces nuestra experiencia del tiempo tridimensional podría ser una proyección de estructuras informacionales más fundamentales. Hay también una perspectiva cosmológica que merece consideración. Cuando miramos hacia el universo primitivo, hacia el fondo cósmico de microondas, estamos literalmente viendo el pasado. La luz que recibimos de esas épocas tempranas del universo viajó durante 13.800 millones de años para llegar a nosotros. En algún sentido, el pasado del universo no ha desaparecido. Sigue llegando a nosotros en forma de luz. Y si miramos suficientemente lejos, estamos mirando cada vez más atrás en el tiempo. Telescopios como el James Webb están capturando luz de galaxias que existían apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. En el límite, si pudiéramos ver lo suficientemente lejos, podríamos ver el Big Bang mismo, el momento de nacimiento del universo, todavía ocurriendo desde nuestra perspectiva. Esta es una realización extraordinaria. El pasado del universo no ha desaparecido. Continúa llegando a nosotros en ondas de luz, revelando épocas antiguas que de otro modo estarían perdidas para siempre. En este sentido muy concreto y observable, el pasado coexiste con el presente. No de manera metafórica, sino literal. La luz del pasado y la realidad del presente coexisten en nuestros detectores. El físico Lee Smolin, sin embargo, ha argumentado vigorosamente contra el universo bloque. En su libro Time Reborn, Smolin propone que el tiempo es la única cosa que es verdaderamente real en el universo. Las leyes de la física no son eternas e inmutables, argumenta. Evolucionan con el tiempo. El universo no es un bloque estático con todas sus propiedades fijas desde el principio. Es un sistema genuinamente creativo, donde emergen novedad real e imprevisibilidad genuina. Esta posición, que Smolin llama presentismo o realismo temporal, sostiene que solo el presente existe. El pasado fue real, pero ya no lo es. El futuro aún no es real. El tiempo es el proceso de la realidad haciéndose a sí misma, un proceso genuinamente abierto e indeterminado. Entonces tenemos un debate profundo y no resuelto en el corazón de la física. ¿Es el universo un bloque estático donde todos los momentos coexisten? ¿O es un proceso dinámico donde solo el presente es real? Esta no es una pregunta meramente filosófica. Tiene consecuencias para cómo entendemos las leyes de la física, la naturaleza de la causalidad y el significado de la evolución y el cambio. Hemos viajado desde la relatividad especial de Einstein hasta los agujeros negros, desde la entropía
hasta la gravedad cuántica. Hemos explorado la idea de que el pasado, el presente y el futuro podrían coexistir en un bloque eterno de espacio-tiempo. Ahora es momento de hacer la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo cambia esta visión del tiempo la manera en que vivimos, amamos y enfrentamos la muerte? Comencemos con la muerte, porque es donde esta conversación se vuelve más personal y más urgente. En la visión ordinaria del tiempo, la muerte es una destrucción total. Cuando alguien muere, deja de existir. El pasado desaparece. Lo que fue real ya no lo es. La pérdida es absoluta e irreversible. Pero en el universo bloque, la muerte toma un significado radicalmente diferente. Si todos los momentos del tiempo existen simultáneamente en el tejido del espacio-tiempo, entonces la muerte no destruye los momentos que fueron vividos. Una persona que ha muerto todavía existe en todos los momentos de su vida, fijos e inmutables en el bloque del espacio-tiempo. Su nacimiento todavía ocurre. Su infancia todavía es vivida. Los momentos de amor, alegría y conexión que experimentaron todavía existen, tan reales como este momento que estás viviendo ahora. Esta perspectiva no elimina el dolor de la pérdida, pero le da un significado diferente. No hemos perdido a las personas que amamos en el sentido de que sus momentos hayan sido destruidos. Simplemente ya no podemos acceder a esos momentos desde nuestra posición en el espacio-tiempo. Son como una ciudad en un país que no puedes visitar, pero que sigue existiendo aunque no estés allí. El físico Brian Greene, en su libro El tejido del cosmos, reflexionó sobre esta idea después de la muerte de su padre. Escribió que encontraba cierto consuelo en la física del universo bloque. Su padre todavía existía en todos los momentos de su vida. Los recuerdos que compartieron eran más que recuerdos. Eran accesos a momentos que todavía existen en el espacio-tiempo, aunque Greene ya no pueda visitarlos directamente. Esta perspectiva resuena con algo que muchas personas sienten intuitivamente, pero no saben cómo articular. Que los momentos importantes de nuestras vidas, esos instantes de conexión profunda, de amor genuino, de belleza abrumadora, son de alguna manera eternos, que no pueden simplemente desaparecer como si nunca hubieran sido. El universo bloque ofrece una base física para esta intuición. Hay también implicaciones profundas para cómo entendemos el envejecimiento. Ordinariamente, el envejecimiento se ve como una pérdida progresiva. Eres joven, luego menos joven, luego viejo. Lo que fuiste ha desaparecido. Solo queda lo que eres ahora. Pero en el universo bloque, todas las versiones de ti coexisten simultáneamente. El niño que fuiste todavía existe en sus momentos. El adulto joven que fuiste todavía existe. La persona mayor que serás ya existe. No eres una sola configuración en el tiempo, sino una línea completa de configuraciones extendidas a través del espacio-tiempo, lo que los físicos llaman una línea de mundo. Tu identidad no es un punto, sino una línea. Y esa línea, toda ella, existe en el bloque eterno del universo. Esta idea conecta con preguntas filosóficas antiguas sobre la identidad personal. ¿Eres la misma persona que eras hace 20 años? Prácticamente todas las células de tu cuerpo se han reemplazado. Tus creencias, valores y perspectivas han cambiado. ¿Qué hace que el tú de hoy sea continuo con el tú de ayer? La respuesta del universo bloque es que la continuidad de identidad es precisamente la línea de mundo que trazas a través del espacio-tiempo. No eres idéntico a tu yo de hace 20 años, pero estás causalmente conectado con él de una manera continua e ininterrumpida. Tu línea de mundo es una historia coherente que conecta todos esos momentos. Considera también las implicaciones para el arrepentimiento y el perdón. En la visión ordinaria del tiempo, los errores del pasado son permanentes. Lo que hiciste mal ya está hecho y no puede deshacerse. El arrepentimiento viene de saber que algo que ya no existe causó daño que sí existe. Pero en el universo bloque, el pasado no es solo memoria, es realidad actual. Los errores que cometiste todavía existen en sus momentos, pero también existen los momentos donde reparaste esos errores, donde creciste, donde te convertiste en alguien diferente. La narrativa completa de una vida
con sus fracasos y sus redenciones, sus momentos oscuros y sus momentos luminosos, toda existe simultáneamente. El arrepentimiento no cambia los momentos pasados, pero sí determina qué momentos futuros existirán. Hay una perspectiva sobre el significado que emerge naturalmente de todo esto. Si el universo bloque es correcto, entonces cada momento que vivimos no es meramente transitorio. No está simplemente de paso hacia el olvido. Cada momento que vivimos se convierte en una parte permanente del tejido del universo. Lo que haces hoy, cómo tratas a las personas que te rodean, los momentos de bondad y de belleza que creas, todo eso queda grabado para siempre en el espacio-tiempo. Esta perspectiva da un peso y una permanencia a nuestras acciones que podría parecer ausente en la visión ordinaria, donde el pasado simplemente desaparece. Si el pasado todavía existe, entonces lo que hicimos importa de una manera más profunda. No solo importa por sus consecuencias futuras, sino porque literalmente enriquece el tejido eterno del universo. El poeta Rainer Maria Rilke escribió: «Una vez, cada cosa, solo una vez y no más, y nosotros también, una vez, solo una vez, nunca más». Hay en estas palabras una melancolía profunda sobre la transitoriedad de la experiencia. Pero el universo bloque ofrece una respuesta diferente. Sí, solo una vez, pero esa única vez es eterna. Ese momento único queda para siempre en el tejido del universo. Ahora bien, es importante ser honesto sobre las limitaciones de esta perspectiva. La física no ha resuelto definitivamente si el universo bloque es la descripción correcta de la realidad. La mecánica cuántica introduce indeterminaciones que podrían hacer que el futuro sea genuinamente abierto, no fijo. La gravedad cuántica podría revelar que el tiempo es emergente de maneras que hacen que la pregunta misma esté mal planteada. El presentismo de Lee Smolin, la idea de que solo el presente existe y el tiempo es genuinamente real y creativo, también tiene defensores serios entre los físicos y filósofos. En esta visión, el futuro no existe porque todavía no ha sido creado. El universo es genuinamente abierto, genuinamente creativo, y nuestras decisiones tienen un impacto real en lo que vendrá a existir. Paradójicamente, tanto el universo bloque como el presentismo ofrecen perspectivas que pueden enriquecer la vida humana. El universo bloque dice que cada momento que vivimos es eterno, que nada se pierde verdaderamente. El presentismo dice que el futuro es genuinamente abierto, que somos co-creadores de lo que vendrá a existir, que nuestras acciones importan de una manera real y no meramente mecánica. Quizás la sabiduría está en mantener ambas perspectivas simultáneamente, algo que paradójicamente requiere una especie de pensamiento no lineal, precisamente el tipo de pensamiento que el universo bloque sugiere. Por un lado, vivir con la profundidad y la permanencia que viene de saber que cada momento importa eternamente. Por el otro, vivir con la apertura y la responsabilidad que viene de saber que el futuro no está escrito, que nuestras elecciones realmente importan. Al final, ya sea que el universo sea un bloque eterno o un proceso creativo abierto, hay algo que la física moderna ha hecho absolutamente claro: el tiempo no es lo que parece. Esa experiencia cotidiana de un pasado que ha desaparecido, un presente fugaz y un futuro incierto, es una descripción superficial de una realidad mucho más profunda y extraña. Vivimos sumergidos en el misterio del tiempo. Cada momento que experimentamos es un acceso a algo que la física todavía no comprende completamente. Y quizás eso sea lo más maravilloso de todo, que podamos hacernos estas preguntas, que podamos contemplar la naturaleza del tiempo desde dentro del tiempo mismo, que seamos, como Einstein dijo, una ilusión persistente que se pregunta sobre su propia naturaleza. La próxima vez que mires un reloj, recuerda que esa manecilla girando no está midiendo el flujo de algo fundamental. Está midiendo cambios en un universo cuya naturaleza temporal más profunda todavía nos escapa. Cada segundo que pasa es tanto un momento que se convierte en pasado eterno como un instante de presente que nunca ha existido antes. Y tú en este momento, leyendo estas palabras, eres una conciencia que emerge de las interacciones de átomos forjados en estrellas antiguas, preguntándote sobre la naturaleza del tiempo en el que existes. Eso es extraordinario. Y ese momento, este momento, sea lo que sea el tiempo, es real.
completamente, irrevocablemente, misteriosamente real. Si este viaje a través de la física, la filosofía y el misterio del tiempo te ha fascinado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre el momento en que vives, te invito a suscribirte al canal. Porque hay muchos más misterios como este esperando ser explorados. El universo es más extraño y más maravilloso de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. Y juntos podemos seguir descubriendo esa extrañeza y esa maravilla. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del tiempo. Hasta nuestra próxima exploración de los misterios más profundos del universo.